que Dios tiene para nosotros en su palabra. Si usted tiene su Biblia, le invito a que la vaya abriendo en 1 Corintios, capítulo 16. Jan, ¿me puedes traer un vaso con agua, por favor? Oh, sí. 1 Corintios, hermanos, capítulo 16. Ya se preocuparon, ¿verdad? Han de haber dicho ustedes, ¿va a tomar agua? ¿Significa que va a estar largo, verdad? Para que la garganta le dure. No, hermanos, no va a ser tan largo esta tarde. El tema de esta tarde tiene que ver con una iglesia que sostiene la obra del Señor. Eso es lo que podemos aprender en este pasaje de 1 Corintios, capítulo 16, ya casi llegando al final. El próximo domingo será el último mensaje de esta carta. Así que el próximo domingo finalmente cierro por el momento esta carta que he estado predicando ya desde el año pasado. Inicié predicando en esta carta y ya estamos llegando al final, ya estamos en el último capítulo de esta primera carta del apóstol Pablo, que le escribió a una iglesia sumergida en diferentes problemáticas, en diferentes problemas. Y es lo que hemos visto en este contexto de esta carta. Una iglesia que estaba ubicada, que su ubicación, que por sí ya era problemático a donde estaba. En nuestro contexto podemos decir, poner una iglesia en medio de burdeles. Ya escuchó que Minneapolis quiere abrir burdeles hoy en día, está planeando hacer eso. Imagínense, está rodeado de ese ambiente. Entonces, eso era 1 Corintios, eso era Corintios. La iglesia de estos hermanos estaba rodeado de un mundo secular bastante difícil, idolatría, actos inmorales, entre ellos sexuales, y de toda esta corrupción y problemática que estaba alrededor. La iglesia estaba experimentando eso dentro de ella. En esta iglesia cristiana habían pleitos, habían divisiones, habían problemáticas, habían problemas en el matrimonio, habían problemas de pecado, problemáticas de inmoralidad sexual que se consideraban dentro de la iglesia, un montón de cosas malas. Estaban equivocados, estaban corrompiendo lo que era la cena del Señor, estaban malinterpretando la idea de espiritualidad en el tema de los dones espirituales, por mencionar algunos de tantas cosas que hemos hablado en esta carta. Pero venimos al capítulo 16. Cerrando esta carta, el apóstol Pablo termina esta carta y la termina con un tema que, si usted es primera vez que está acá y me va a escuchar a mí hablar de esto, va a decir, no, hombre, estos son vivianes. Estos hablan del dinero. Escuchó lo que el hermano Pablo dijo, ¿verdad? Él antes de los diezmos y las ofrendas, dio unas palabras. La lectura bíblica en 2 Corintios capítulo 6 habla acerca de el que siembra generosamente, producirá, recogerá, va a recibir ese fruto generosamente. Y en esta tarde ya, 1 Corintios capítulo 16 nos muestra eso, nos muestra un tema que tiene que ver con la madurez espiritual y de cómo esa madurez espiritual es impulsada en una vida de generosidad, de dar. Una madurez espiritual que se manifiesta de la manera como damos generosamente, de la manera como existe el orden dentro de la iglesia del Señor y de la manera como servimos fielmente. Usted y yo muchas veces se nos ha enseñado o en nuestros propios medios hemos llegado a creer que la verdadera espiritualidad es aquella persona que anda cargando la Biblia más grande debajo del hombro y la pone así, ¿verdad? Para que la vea. Que voy para el culto, que voy para la iglesia. A veces se nos ha enseñado que la verdadera espiritualidad de una iglesia o de una persona es cómo se ve y cómo se viste. Ese pastor es bien espiritual porque anda saco y corbata. Ese hermano, esa hermana, y de esto yo les muestro a mis hijos algunas imágenes divertidas que se ven en las redes sociales, que comparten ciertos grupos en forma de broma, pero para que, ¿verdad?, de reprensión también,
de entre más el tema de las faldas de las hermanas, por ejemplo. Entre más larga es que le está tocando los pies al Señor en llana gloria. Y si va subiendo, entre más subiendo, ¿verdad? Va hablando de la espiritualidad de la persona. ¿Por qué? Porque se nos ha hecho creer que la espiritualidad de una persona, hombre o mujer, o de una congregación, depende de la música que se canta, la vestimenta, las palabras con las que se expresan. Y claro que podemos llegar de acuerdo que algunas de esas áreas sí tienen que ver con una vida espiritual, pero eso no lo es todo. Y Pablo habla a esta iglesia que está luchando con tantas cosas como lo puede estar luchando esta iglesia, como lo puede estar luchando usted hoy en día. Nuestra espiritualidad, nuestra madurez y nuestra responsabilidad con una iglesia no tiene que ver solamente y exclusivamente cuánto tiempo pasamos acá reunidos, cuántas alabanzas cantamos, cuánto dura el mensaje y cuánto tiempo paso orando. También se manifiesta en acciones. Y vaya que esta iglesia, esta comunidad, este estado, esta situación social necesita de iglesias activas que pasen del hablar al hacer. Y es lo que Pablo nos muestra. Una iglesia que sostiene la obra del Señor. Primero de Corintios capítulo 16, vamos a estar enfocándonos en los primeros 9 versículos de esta carta para este día. Podemos estar de acuerdo que hay momentos, y esto lo considero yo verdaderamente, hay momentos en la vida cristiana en que el Señor no nos llama a un milagro espectacular. A veces creemos que sí. A veces creemos que nuestra vida cristiana tiene que ver con que Dios me esté llamando a hacer algo sumamente espectacular. Y aquí estoy yo esperando ese momento. Aquí está René esperando como hijo de Dios, como pastor, como esposo, hacer algo extraordinario, a levantar a un enfermo de la cama. No sé ustedes, pero a mí ya me ha pasado ese pensamiento. Ya he visitado personas que están mal de salud y le confieso, ese pensamiento ya me ha pasado. Señor, qué maravilloso fuera que si yo, ¿verdad?, orara por esta persona en este momento, se levanta. Señor, yo sincero que no pasa. Y aquí está René esperando. Pasa alguna situación, Señor, qué maravilloso fuera que esta situación se resolviera. Así ve, declarándolo, no, hasta se empeora. Hay momentos en la vida cristiana que el Señor no nos llama a un milagro espectacular, sino, oiga bien, a un acto sencillo. Y aquí es donde no nos gusta. Y aquí es donde se nos complica, porque somos personas, temprano en un momento de oración que teníamos acá, le pedí a un hermano que orara por los hombres, y en la oración él mencionaba el gran yo, que es con lo que usted y yo luchamos, el yo. Nos interesa nuestra vida, nos preocupamos por nosotros mismos. Entonces, es ahí donde choca nuestra vida con lo que Dios nos está pidiendo. Muchas veces Dios nos está llamando a un acto sencillo de obediencia. ¿Y cómo puede ser ese acto sencillo de obediencia? Dar, el de dar algo. El de servir o el de planificar con propósito. Le vuelvo a repetir, muchas veces Dios nos está llamando a un acto sencillo de obediencia que se manifiesta ya sea en dar, en servir o en planificar con propósito. Lo interesante es que en estos actos sencillos se revela la profundidad de nuestros corazones. Se revela lo dispuesto que está nuestra vida en el actuar en aquellos actos sencillos que Dios nos está pidiendo. Una vez más, aquí está René visitando a un enfermo, anhelando en su corazón, y eso es algo, hermano, ahora es un poco menos. Recién convertido al evangelio, allá en El Salvador, cuando íbamos a visitar, allá abundaban más los enfermos. Se lo soy sincero, siempre se me pasaba por esa mente, ya sea de mí o de alguien que orara. Entonces, aquí está René esperando levantar a un enfermo dentro de la cama, un acto maravilloso, pero aquí está René desperdiciando todas las oportunidades sencillas, pequeñas que Dios le está trayendo a su vida para que obedezca, para que actúe, para que refleje su relación con Cristo, su madurez espiritual. Y René, no, Señor, espérate. Quiero ver que se levante este enfermo. Quiero ver que se restaure esta familia. Y esa es la situación en la que muchas veces caemos.
Esos actos sencillos muchas veces van a revelar la profundidad de nuestro corazón. El apóstol Pablo, después de escribir una carta, como lo es Primera de Corintios, donde reprende, donde exhorta, donde anima a los hermanos a cambiar estilos de vida relacionados con temas de dones espirituales, el amor entre hermanos, la disciplina espiritual, habla acerca de la resurrección de entre los muertos. Al final, en el capítulo 16, termina hablando, y oiga bien, dice el versículo 1, en cuanto a la ofrenda, el dinero. En esta primera carta, Pablo habla a esta iglesia de todo un poco. Y no va a dejar a un lado un tema esencial para el funcionamiento o para el bienestar de la iglesia del Señor. Y les soy sincero, a personas como a mí, siempre pienso, les soy muy sincero, siempre pienso que cuando se habla de temas como estos, siempre hay alguien nuevo en la iglesia. Y el temor de un predicador que ama la palabra de Dios y que teme, ¿verdad?, ser etiquetado, la iglesia, uno, de que estos solo hablan de dinero. No, siempre está presente, pero una vez más, es el recorrido que llevamos en esta carta y por eso me da tranquilidad hablar de este tema. Pablo termina el capítulo, inicia el capítulo 16, termina esta carta por una manera general, hablando acerca de dinero. Hablando de un compromiso de una iglesia. Termina hablando de una ofrenda. Algunos pensarían que eso es una manera viviana, sin duda alguna, comparado con todo lo anterior que Pablo ha hablado. ¿Por qué agregar temas económicos o temas de dinero? Bueno, la respuesta está en este mismo mensaje. La fe verdadera se demuestra en las cosas prácticas. Y por eso que Pablo habla acerca de este tema importante. Y por eso que usted y yo tenemos que hablar en el hogar, en la iglesia, de este tema también. Tenemos que abordar ese tema. Tenemos que hacerlo de una manera sana, saludable, espiritual, madura. Porque si no se corrompe no solamente el tema del dinero, sino que se corrompe lo que envuelve ese tema, el tema de la fe, el tema del servicio, el tema de la iglesia, el tema que viene acerca del evangelio. Cuando no se habla debidamente, correctamente el tema del dinero dentro de nosotros, por eso es que muchas personas están en grandes problemas porque han corrompido el tema del dinero y el tema de la fe. Pretendo en esta mañana que el Señor me dé sabiduría en estas palabras para que usted entienda que no pretendo hacer eso de ninguna manera, que pretendo hablar con todo el debido respeto a lo que la palabra menciona acerca de este tema muy necesario, un tema que refleja la fe verdadera en áreas prácticas de nuestra vida. La espiritualidad real baja de las nubes a la realidad terrenal. ¿Qué quiere decir? Aquella espiritualidad en la que andamos flotando, en la lectura, en la oración, en nuestra relación con Dios, baja a una manera real a nuestro diario vivir. ¿Y cómo se hace? Bueno, tocando áreas de nuestra vida que muchas veces se nos complica, empezando con lo que aquí menciona, la cartera. Cantábamos hace un momento y una vez más pensaba yo en lo que cantaba ese canto. Si comparamos lo que ese canto dice con lo que este pasaje nos enseña, hermanos, usted y yo vamos a salir de aquí motivados. Señor, gracias porque estás haciendo una obra maravillosa en mi corazón. O usted y yo vamos a salir de acá un poquito avergonzados en nuestra mente, no en el exterior, pero adentro diciendo, Señor, hoy tocaste una herida que tocaste una área que verdaderamente yo estoy luchando con eso. El canto que teníamos hace un momento es amarte solo a ti, Señor. ¿Y hacer qué? Tu voluntad. Seguirte solo a ti. Hablaba ese canto de amar solo a Él, pero en realidad es que, hermanos, usted y yo, sinceramente no amamos solo a Dios. Amamos otras cosas. Amamos la casita que tenemos, si es que tiene casita, si no el apartamento, la traila, no sé dónde se vive. Ese carrito, por muy lujoso o por muy feo, no hablo del de mi hijo Jan, hablo de otros. Ese carrito que usted tiene, usted lo ama, ¿verdad? Usted le invierte en mantenimiento y si es posible hasta ponerle una cosita de aroma, ¿verdad? Amamos las cosas terrenales y muchas veces no amamos al Señor. Lo cantamos y lo decimos, pero a la hora de la práctica
Especialmente en temas como eso se nos complica. Quienes no han estado en ese dilema más de alguna vez lo han estado o van a llegar a estar en ese dilema. Hoy es un poco menos porque ya casi nadie anda efectivo, pero en la mayoría de culturas donde sí se maneja efectivo, aquel dilema, ¿verdad? Cuando se va a pasar a recoger la ofrenda y está, Señor, que sea uno de a 5, que sea uno y está moviendo, ¿verdad? Por si andan su rollito de billetes, ¿verdad? Y los está moviendo. Yo creo que dejé, es que se me revolvieron. Y aquella persona que está luchando en que el billete que va a poner, si es billete, ¿verdad? Si son monedas no hay ningún problema. Porque se lucha. La palabra del Señor nos muestra en esos pasajes realidades que sinceramente tienen que hacernos pensar si el amor que nosotros predicamos se demuestra en el sostenimiento de la obra del Señor. Y una vez más, si usted nos visita en este día y usted reconoce en su corazón que usted no está en paz con Dios, si usted está en esta mañana y su corazón no está en paz con Cristo, no está en paz con Dios, si usted reconoce que hay algo que usted necesita arreglar con Dios, para usted en esta mañana que se encuentra acá, el mensaje para usted sería de esta manera. Si vamos a hablar de dinero, si vamos a hablar de una ofrenda, creo verdaderamente que el Señor le dice a usted y a mí, antes de traer cualquier ofrenda delante del Señor, y hay una situación que tengamos que arreglar, no vaya a cometer el error creyendo que usted dando va a solucionar esa situación que usted tiene con Dios o tiene con el prójimo. El Señor lo dice de esa manera en los evangelios. Aquella persona que trayendo la ofrenda y llegando al templo, al momento de darla, se acuerda que no está en paz, que está en contienda con su hermano, el Señor le dice, deje esa ofrenda allí, arréglate con tu hermano y luego ven. El Señor no está diciendo que no lo haga. Lo que le está diciendo es, soluciona esto primero. Porque la cultura era esa, la cultura era enseñada bajo una espiritualidad equivocada, que no importa que yo esté en pleitos con mi hermano, siempre y cuando yo esté dando, ya sea una ofrenda o un diezmo. Y el Señor, ya aclarando conceptos equivocados, enseña eso. Hay cosas que son mucho más importantes para una persona. Para usted lo más importante es que usted esté en paz con Cristo. Y si usted llega a creer por un momento que soltando dinero, por mucho o por muy poco que sea, usted va a estar en paz con Cristo, déjeme decirle, no. René y usted no podemos comprar con dinero o con acciones de servicio nuestra relación con Dios. No se compra con dinero. René no puede aumentar su fe. René no puede alcanzar algo por medio del dinero. No funciona así. Así que dejo eso en claro. Si usted está en paz con Dios, entonces este mensaje sí toma un enfoque tal y como la Biblia lo expresa en ese contexto. Número 1, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros, hablo en la Reina Valera, 1960, capítulo 16, Primera de Corintios, versículo 1 y 2. Dice, en cuanto a este tema, ¿verdad? En cuanto a lo que les voy a enseñar ahora, en cuanto a la ofrenda, el dinero que se va a recoger para los santos no eran las imágenes de yeso o de madera, que a veces así las consideramos, ¿verdad? San Antonio, San Judas y todos estos santos, no. Cuando la palabra del Señor se refiere en este contexto a los santos, se refiere a las personas de carne y hueso, a los cristianos de esa época, así se llamaban. Nosotros nos llamamos hermanos. Los hermanos que están allá en San Pablo, los hermanos que están allá en el centro de Minneapolis, los hermanos que están en esta ciudad, en este país. No les decimos los santos, pero fuera un término bíblico. En este contexto, la iglesia así se llamaban unos a otros, los santos en Jerusalén, los santos en Corintios, hablando de las personas que habían sido santificadas por Cristo Jesús. De ahí proviene ese término de santo, de santificado, de ser santificado, de ser apartados para el Señor. Y por eso Pablo dice, en cuanto a la ofrenda para ellos, para los hermanos, para los santos, haced vosotros, hagan ustedes, les dice, también de la manera que ordené, dice Pablo, en la iglesia de Galacia.
Ya Pablo, esto era que Pablo ya lo había con su autoridad apostólica. Esto no es una cuestión de que se ordena hoy en nuestro contexto cultural, no es algo que el hermano René va a escribir una carta a la iglesia de El Salvador y le va a decir, ¿verdad? Les ordeno que recojan una ofrenda para los hermanos de aquí. No, ya es un término de, yo no tengo esa autoridad apostólica. Pablo la tenía. Y bajo esa autoridad apostólica de dirección, de liderazgo, les está diciendo a estos hermanos, una iglesia que él llevó el evangelio, una iglesia que él había iniciado, les dice esto, hagan esto ustedes también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia, otra ciudad, donde Pablo también les había ordenado. Una palabra difícil para usted y para mí. Una palabra muy especial en un contexto espiritual bíblico. Especialmente proveniente de Pablo, el apóstol Pablo, un líder espiritual dentro de la iglesia de Cristo. Cada primer día, dice el versículo 2, de la semana, esto es el día domingo. El día domingo se considera el primer día de la semana. Cada primer día, que era cuando la iglesia se reunía, no es sábado, porque ya la iglesia no se reunía el día sábado, sino que se reunía el día domingo. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes, no está diciendo cada familia, no está diciendo cada grupo económico, no está diciendo los pobres o los ricos, dice todos ustedes que forman parte de la iglesia. Cada uno de ustedes ponga aparte algo. No voy a profundizarme en esto, pero hoy en día la iglesia cristiana está dividida en cuanto al tema económico. Muchas iglesias siguen creyendo firmemente en el diezmo, que la iglesia hoy en día, en el Nuevo Testamento, que somos nosotros, somos llamados a dar el diezmo, el 10% de lo que el Señor nos ha bendecido. Algunas personas lo hacen después de pagar impuestos y con lo que se quedan. Otros lo hacen antes. Eso depende cómo la persona lo quiera manejar. Y hay iglesias que ya no manejan el tema de diezmo. Hay iglesias cristianas hoy en día que dicen que el diezmo era para el Antiguo Testamento, pero sostienen siempre la idea bíblica de el sostenimiento de la obra de Cristo, o sea, de la iglesia, por medio de ofrendas, por medio de lo que uno da. Ya no es visto como un 10%, sino que es visto de una manera como ha prosperado. Ya pone a prueba el corazón y la buena administración y la fe de la persona en cuanto quiera dar o no dar. Pablo en este contexto no les está diciendo de un porcentaje específico. Y lo dice claramente el texto. Cada uno de ustedes ponga aparte algo. Pudo haberlo dicho de un solo. Cada uno de ustedes ponga el 10%, el 50%, el 40%, el 15%, el 12%. Eran términos ya entendibles para la cultura judía cristiana de ese entonces. Pablo viene y dice, cada uno de ustedes ponga aparte algo, y aquí viene la regla de cómo ese algo va a ser, porque si no, algunos solo iban a salir con $1. Y una vez más, la iglesia de Corintios se iban a dar cuenta quién dio cuánto y se iban a poner en pleito. Así que Pablo, ¿qué es lo que hace? Les dice la manera como se debe de medir ese algo. Según dice el versículo 2, según hayan prosperado. O sea, según hayan hecho ganancias, ¿verdad? Alguien que no prosperó para nada, pues esa persona difícilmente va a tener algo que dar. No se le está mandando a que venda, no se le está dando que se enjarane, no se le está dando que ponga la tarjeta de crédito, no. Se le está diciendo, si tú has prosperado, el llamado para ti que has prosperado es que dejes algo de lo que según has prosperado. Si no has prosperado nada, pero hermanos, entender eso, ¿verdad? Que prosperar es tener un conocimiento de las finanzas. Porque si usted viene y recibe un pago en un lenguaje así colonial mío, jugoso, grande, pero sus gastos son inmensos, usted al final que ha pagado todo este montón de cosas y ha disfrutado todo este montón de gastos y venga con un poquito, usted va a decir, Señor, yo no he prosperado nada. Pero si usted examina sus finanzas, va a decir, Padre mío, con lo que yo gasto de comida, de comer afuera, esta familia en este lugar se sostiene todo un mes. Entonces, entender que se necesita un conocimiento administrativo de lo que Dios da a la persona. Que sinceramente, no hablo solo testimonio mío,
y de mi familia, sino de todos ustedes. ¿Cuánta falta nos hace eso? ¿Cuánta falta nos hace hoy en día en nuestros hogares tener esa administración económica desde una perspectiva bíblica? Termina diciendo el versículo 2, para que cuando yo llegue, dice Pablo, no se recojan entonces ofrendas. Pablo no quería que el mensaje que él llevara cuando él estuviera presente se corrompiere, porque en ese momento lo estuvieran recogiendo. Caería en un hablar de la comunidad, caería en un hablar de la gente, de que, Pablo por eso vino, ¿verdad? Por eso es que no viene a visitar, porque se viene a llevar el dinero. Entonces Pablo no quiere caer en esos dilemas que muchas veces la iglesia cae equivocadamente, en no entender cuándo se debe de hacer, cómo se debe de hacer y bajo qué contexto se debe de hacer, para no caer en ese dilema de ganancias financieras equivocadamente. El versículo 1 y 2 nos habla de la generosidad planificada. El apóstol Pablo comienza diciendo en cuanto a la colecta para los santos, como lo explica el versículo 1, y continúa en el versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes debe de apartar algo, dice Pablo, según esta persona ha prosperado. Esto que Pablo está hablando no era una ofrenda improvisada. Ojo con lo que voy a decir, porque muchas veces nuestra relación con la iglesia la manejamos de esa manera. Nuestra relación a la obra del Señor, a lo que Dios está haciendo en la iglesia, en la comunidad, y cómo como iglesia nos quiere utilizar, a veces lo queremos manejar de una manera improvisada. Dios va a proveer. No. Lo que Dios ya está proveyendo, ¿cómo lo vamos a administrar? Y es lo que Pablo está hablando de acá. La generosidad debe de ser planificada. Usted tiene que planificar su generosidad en cuanto a la obra del Señor. No tiene que ser algo espontáneo. ¿Por qué? Porque eso va a generar problemas económicos en su vida. Es como cuando usted se va de compras sin planificar cuánto va a gastar. Dicen por ahí, y yo ya lo he comprobado en mi vida y en aquellos que amo, de que es mala idea irse de compras la comida del mes o de la semana cuando uno tiene hambre. ¿Ya ha escuchado eso? Mala idea. Y yo lo he experimentado. He llevado a cosas que, nunca me las pidieron, y que me la voy a terminar comiendo a la fuerza porque fui de compras con hambre y peor aún, sin un presupuesto. No. No es como cuando uno va de compras planificado. Primero lleva una lista de lo que necesito y si voy a agregar algo que no necesito pero que quiero, lo apunto porque voy a encararme con un montón de productos que ni necesito y que ni me gustan. Pero en mi locura y fracaso de no planificar, termino comprando cosas. Así sucede con los gastos y así sucede también en la obra del Señor. Entonces podemos entender que el versículo 1 y el versículo 2, en esta idea de ser una iglesia, de ser un grupo de creyentes que sostenemos la obra del Señor, que ayudamos, que en nuestros hombros cargamos con la obra del Señor, con lo que Dios está haciendo y quiere hacer en esta comunidad, bajo ese pensamiento entendemos que si vamos a ser generosos, si vamos a colaborar, si vamos a ayudar, tenemos que hacerlo planificado. Significa que va a tener que hacer cosas que o no le enseñaron o no le gusta hacer. Va a planificar. Leíamos en 2 de Corintios capítulo 6, creo que ayer era la lectura bíblica. Leíamos en ese capítulo cuando Pablo está exhortando de cómo se debe de dar. No con tristeza ni por obligación, sino con alegría. Cuando usted no planifica, cuando usted no tiene esa generosidad planificada, como lo dice el versículo 1 y 2, cuando usted no prepara su corazón, cuando usted no prepara esa parte de su vida, el bolsillo en cuanto a lo que va a ofrendar, en lo que va a colaborar para la iglesia del Señor, usted lo hace a la fuerza, lo hace de mala gana. Esto sí lo llega a hacer. Lo hace por presión, lo hace con vergüenza y al final lo que ese acto de amor y de generosidad de parte suya se iba a significar, se convierte para usted en una situación perturbadora. Porque ve ese sobrecito, ve ese dinero caminar lejos de usted y usted dice, ya va lo único que me acompañaba. O dice, ya va lo que me iba a gastar para esta salida. Entonces ya se roba aquel pensamiento de gratitud. Y eso no debe de ser así.
El apóstol Pablo tiene mucha sabiduría al introducir este tema. Él no está apelando a la emoción momentánea, sino a una constancia fiel dentro del grupo de cristianos. No está mandando una colecta urgente por causa de crisis, sino como una práctica regular en amor hacia otras personas que lo necesitan. ¿Qué es esto lo que nos enseña? Nos enseña que la espiritualidad se demuestra cuando planificamos nuestra generosidad de cómo vamos a dar. Una persona espiritual planea, echa líneas, hace números y dice, esto voy a dar. Y no se va a conmover porque el pastor René viene y le empieza a poner un montón de fotografías de niños en El Salvador con el estómago así, ¿verdad? Todo sucio, y usted va a decir, ay, pobrecito. No, usted ya tiene planificado lo que usted va a dar de diezmo, si usted cree firmemente en el diezmo, de ofrenda, si usted se inclina más al tema de ofrenda, usted ya tiene un corazón planificado. Y si usted verdaderamente planifica según sus recursos, usted incluso, testimonio de personas que he escuchado, que hasta incluso apartan un poquito para aquellas cosas extras, urgencias en la vida de alguien más. Y es lo que Pablo está diciendo. Dar no es un gesto de compasión ocasional, que muchas veces así lo vemos, sino que es un estilo, una forma de vida que habla de nuestro entendimiento a las Escrituras, que habla acerca de cómo nuestra espiritualidad se demuestra a la práctica de cómo somos generosos. En el versículo 3 y 4, siempre de Primera de Corintios, Pablo dice, y cuando haya llegado, dice, a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, yo también vaya, y si fuere propio que yo también vaya, dice Pablo, irán conmigo. Él también lo va a acompañar. El versículo 3 y 4 nos habla de la integridad en la administración. Pablo se preocupa de que esta colecta no caiga bajo sospecha. Y por eso que doy gracias a Dios. Creo que ya, no sé si se acuerdan, no sé si alguna vez he dado este testimonio. Cuando yo empecé a pastorear la primera iglesia que pastoreé en mi vida, llego a un lugar donde era general, hombres y mujeres, pero en el tema de los hombres, tristemente lo reconozco y funciona de esa manera, es así de esa manera, tristemente. Me acuerdo que llego a esta iglesia y se unieron dos cosas bien difíciles en una iglesia. Un pastor que llega con todas las energías y creyendo que se las puede todas, ese era yo. Mala idea. Y un grupo de líderes que sinceramente no querían hacer nada. Entonces usted une estos dos factores y olvídese, es la tormenta perfecta para el fracaso dentro de la congregación. Me acuerdo que yo llegué a esta congregación y, ¿verdad? Yo quería hacer todo. Yo creía que yo me las podía todos. Y en mi juventud y en mi ignorancia, yo creía que solo era de decir, hey, vamos a hacer esto y lo íbamos a hacer. Y no había considerado que esos hombres tenían un pie adentro y un pie afuera de la iglesia. Entonces, en una de las reuniones, uno por uno me empiezan a renunciar del ministerio. Y me dice, miren, hermano, fíjese que yo le quería decir que ya no iba a seguir. Y yo, ok, está bien, no lo voy a obligar. Me dice el otro la par, mira, hermano, yo también le quería decir, aprovechando que el hermano acá está diciendo, yo también fíjese que, verdad, el trabajo y esto y la salud, ya la alegría se me estaba yendo. El tercero me renuncia y yo digo, no, eso no es bueno, porque no me quiero quedar solo acá yo. Y por último, el tesorero, el que llevaba las finanzas de la iglesia, y de tesorero y de finanzas me refiero que había un fondo como de $300. Y se recogía mensualmente en esa iglesia como unos $200 a lo mucho, cuando eran meses buenos. Así que no estoy hablando de finanzas de miles y miles de dólares, pero era dinero y era ofrenda que venía a la iglesia del Señor. Y cuando el tesorero me dice, mire hermano, fíjese que yo también estoy bien ocupado y ya no creo, mire, espéreme. A ustedes está bien, no le voy a suplicar, a usted sí le voy a suplicar. Porque no quiero ser el que lirea con el dinero. No quiero ser el que pasa recogiendo la ofrenda. No quiero ser el que recoge la ofrenda. No quiero ser el que carga la ofrenda, el que lleva el libro de la ofrenda, porque le voy a poner cualquier cosa ahí.
Esa era mi actitud en aquel momento, aún con mis errores de novato, y esa sigue siendo mi actitud hoy en día. Una de las cosas que la iglesia tiende a fallar bastante y es bastante criticada es por el manejo de las finanzas. Y doy gracias a Dios que en las iglesias, ya sea que he sido miembro o en las iglesias que he estado como líder, no he tenido que caer en ese error y en ese pecado de mala administración de fondos. Doy gracias a Dios por nuestra iglesia que existe esos voluntarios, esa organización como iglesia, en donde lo último que yo tengo que preocuparme es eso. Yo puedo venir acá, hermanos, y hablar libremente de este tema con el único conocimiento en el tema de finanzas mías. Yo puedo venir y ponerme acá con toda autoridad y hablar de ese tema sin ponerme a pensar en usted, en lo mucho o en lo poco que usted da de ofrenda, sin saber eso. ¿Por qué? Porque no es algo que me corresponde. Y Pablo habla de eso. Pablo habla de esa integridad en la administración. Y la pregunta para nosotros es, ¿cuán importante es esto para la iglesia cristiana de hoy en día? ¿Qué importante es para nosotros tener una integridad en la manera como administramos los fondos que vienen a la iglesia? Y Pablo dice eso, cuando haya llegado a quienes hubiese designado, Pablo iba a ser aquel que iba a designar quiénes iban a ser los encargados de recibir ese dinero y llevarlo. Y doy gracias a Dios que nuestra iglesia cumple ese parámetro de designar quién va a recoger la ofrenda, de designar quiénes la van a contar, no una sola persona, de designar quién está al cuidado de las finanzas y de designar un grupo de personas que estamos conocedores de las finanzas de la iglesia. Doy gracias a Dios por ello. Es necesario que exista esa integridad, reconociendo y entendiendo que Dios no solo nos mira cuando damos, sino que también Dios está observando de cómo administramos lo que a la iglesia llega. Reconociendo también que la confianza es fruto de la honestidad constante. Yo no me puedo quejar si las personas no confían en mí, si soy una persona deshonesta. Nada que ver. Y por último, hermanos, los versículos 5 y 9 nos presentan la disposición para servir que tanto se necesita en la iglesia cristiana, especialmente en una iglesia como la nuestra. Versículos del 5 al 9 dice de la siguiente manera: iré vosotros, dice Pablo, hablando que les escribe esta carta de antemano. Entonces Pablo les está diciendo, voy a ir a ustedes cuando haya pasado por Macedonia. Pues por Macedonia tengo que pasar, le dice en el versículo 6, y podrá ser que me quede con ustedes, y aunque pase el invierno para que ustedes me encaminen a donde haya de ir. Versículo 7, porque no quiero verlos ahora de paso, pues espero estar con ustedes algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero, y esta es la parte que tenemos que poner atención, Pablo les está diciendo, en su recorrido donde él se encuentra, va a pasar por ellos, tiene que pasar por Macedonia, luego va a pasar por ellos, se va a quedar con ellos, si es necesario el invierno, va a pasar un tiempo con ellos. Pero, dice el versículo 8, estaré en Éfeso, otra iglesia, otra ciudad. Pero, dice Pablo, estaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Por qué? Dice Pablo, y aquí dice la razón, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y muchos son los adversarios. Algo que necesitamos comprender mientras cerramos esta carta, que lo que Pablo le está diciendo a la iglesia y lo que Dios nos está diciendo a nosotros es cómo está la disposición de nosotros, no solamente a servir, pero en cuanto a la necesidad de la iglesia, cómo está su disposición hoy en día. Pablo nos está mostrando de una manera muy maravillosa que él entiende las oportunidades que vienen en el reino de Jesucristo, que para servir y para colaborar en la obra del Señor. Claro, lo dice y lo manifiesta en el versículo 9. Pablo no solamente habla de la necesidad, no solamente habla de la puerta que se ha abierto para el servicio, también habla de
las aflicciones, de la problemática, de la oposición. Se me ha abierto, dice Pablo, puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Usted y yo tendemos a enfocarnos en las adversidades cuando vemos una oportunidad para servir a Dios. Nos enfocamos en las adversidades, no nos enfocamos en la puerta grande abierta para servir al Señor. Y vaya que nosotros como iglesia, y hablo a los miembros de esta congregación poniéndome a mí primero en la fila. Y vaya que nosotros tendemos a hacer eso. Vaya que nos enfocamos muchas veces como iglesia en las adversidades. Es que somos muy pocos. Es que somos pequeños. Es que no tenemos dinero. Y así sucesivamente. Podemos llenarnos de excusas, enfocándonos en cosas que son reales. Sí, el que seamos pocos es una realidad. El que no tengamos una economía estable es una realidad. El que no tengamos un edificio propio es un obstáculo. No estoy diciendo que no. Pero ¿qué cambiaría en nuestra iglesia? ¿Qué cambiaría en esta congregación si nos enfocáramos más allá de enfocarnos como Pablo lo hacía? Las adversidades son muchas, pero más allá, Pablo, antes de enfocarse en la adversidad, dice, se ha abierto para mí una puerta grande y eficaz. ¿Qué puertas le ha abierto Dios a la primera iglesia evangélica bautista aquí en Columbia Heights? ¿Qué puertas ha abierto Dios en medio de la adversidad migratoria que hemos experimentado? ¿Qué puertas ha abierto Dios para nuestra familia, para nuestros matrimonios en medio de las adversidades? Existe la historia del misionero, el primer misionero a la China, Hudson Taylor, que enfrentó terribles obstáculos. Imagínense, hoy en día hablamos de misioneros, ir a lugares difíciles, pero ya antes personas han ido. No es el primero, este era el primer misionero. Es más, se considera que fueron de los primeros en la nueva era cristiana de tener ese tema de misioneros. Muy famoso Hudson Taylor por ser el primer misionero a la China que enfrentó adversidades. Cuenta la historia que un joven le preguntó, ¿por qué sigues si todo se te opone? ¿Por qué sigues si encuentras muchas adversidades? A lo que cuentan que él le respondió, porque cada vez que Satanás se molesta, sé que la obra está avanzando. ¿Acaso eso no es real para la iglesia hoy en día, hermanos? ¿Acaso usted no ha experimentado eso? Que cada vez que usted quiere tener un mejor matrimonio, ¿usted cree que eso al diablo le agrada? ¿Usted cree que eso a la carne le satisface? No. ¿Usted cree que cada vez que una persona viene a Cristo, usted cree que para el diablo, para el mundo que está en contra de Cristo, usted cree que eso es una alegría? Ver matrimonios restaurados, ver personas restauradas, ver una comunidad restaurada. Va a haber oposición. Usted está sintiendo la oposición hoy en día, cuando usted quiere tener una vida fiel a Cristo, cuando usted quiere servir a Cristo, cuando usted quiere ayudar en la obra de Cristo. Tenemos que pensar cómo está nuestra disposición a servir. Tenemos que reconocer que las puertas abiertas de Dios no siempre estarán libres de obstáculos. Tenemos que tener valor, que en medio de la oposición muchas veces es la señal que Dios nos envía para que veamos que vamos por el camino correcto. Lo decía, no sé si lo voy a decir exactamente como lo decía, y no sé si usted lo ha escuchado, pero Don Quijote de la Mancha decía eso, cuando le preguntaban que por qué los perros ladraban cuando iban pasando por los pueblos, y le respondía a su amigo, no sé si era Sancho o Pancho, uno o dos, que los perros ladraban porque iban en camino, porque iban avanzando. Una comparación difícil, pero es la realidad. El enemigo se alborota, hermanos. Muy opuesto cuando usted se complace en la carne. Muy contrario cuando una iglesia está estancada y cómoda. Cuando una iglesia le deja de importar los matrimonios. Cuando una iglesia le deja de importar la vida física, espiritual, emocional, mental de una sociedad que va en caída. Al diablo le agrada. Una iglesia madura no se rinde,
Una iglesia madura, confiando en el Señor, persevera, confiando en que la obra, el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Termino con estos, hermanos. Una iglesia madura no vive de promesas vacías, como muchas veces, desafortunadamente, creemos que así es. Una iglesia madura vive de acciones concretas. Cuando cada miembro da con propósito, cuando cada miembro sirve con alegría y donde enfrentamos los desafíos con fe, la obra de Cristo avanza. Les pregunto, hermanos, ¿está avanzando la obra de Cristo acá en Columbia Heights? Le hago una pregunta más personal. ¿Está avanzando la obra de Cristo en su familia? O más personal todavía, ¿la obra que Cristo está haciendo en su vida está avanzando o va retrocediendo? Cuando hablamos de la generosidad, debemos de entender que la generosidad sostiene la misión de la iglesia y esa misma misión de la iglesia nos impulsa a crecer en nuestra fe. Termino con esto. El Señor nos está invitando, hermanos, a ser parte activa de su iglesia, de lo que Él está haciendo acá. ¿Cómo quiere que seamos activos en su obra? Con nuestras manos, con nuestro tiempo, con nuestra fe, con nuestros recursos, no solamente de dar, sino también de participar. Es mi oración, hermano, que como iglesia no seamos conocidos solamente por lo que creemos, sino que también seamos conocidos por lo que sostiene esa fe. Que somos conocidos por lo que actuamos, por lo que hacemos, basado en nuestra fe con Dios. Te invito a que cierre sus ojos. Oh Dios y Padre Celestial, al despedirnos de este lugar, queremos hacerlos con la plena convicción, Señor, de que tú estás haciendo una obra maravillosa en nuestra vida, Señor. Aquellas dificultades en nuestra vida, Señor, aquellas adversidades que estamos experimentando, Señor, aquel matrimonio que hoy decide estar juntos en esta reunión, pero que al salir de acá, Señor, al llegar a casa, en el camino, empiezan a ver aquella dificultad, empiezan a ver aquella problemática, Señor. Ese matrimonio, Señor, que está luchando en recuperar el amor, la pasión, el entendimiento, el respeto mutuo, Señor. Pero que constantemente las adversidades parecen ser mayores a ese matrimonio. Te pedimos, Señor, que le muestres que aun cuando tú estás obrando hay oposición grande, Señor. Oposición que viene de nuestra misma carne, de nuestro mismo pecado, o oposición que viene de fuerzas exteriores. A ese matrimonio, Señor, a esta familia que está aquí ahora en día, Señor, perseverando, queriendo, Señor, tener una familia diferente, que te honre a ti y buscando esa felicidad. Pero que en lugar de encontrar eso, Señor, encuentran quebranto, tristeza, caos. A esa familia, Señor, muéstrale que tú estás obrando en ellos, Padre. Te suplico, por favor, Señor. La vida de aquel joven, Señor, que ahora está acá, Señor, y al salir de ese lugar, las tentaciones en el teléfono, en las redes sociales, las tentaciones en el círculo de amistades, van a bombardear esa mente, jalándolo para un lado, jalándolo para otro, Señor. Al joven que está en este lugar, en este día, Señor, luchando con quererte agradar a ti y tener que agradar al mundo que le rodea, Señor. A ese joven que tú estás haciendo una obra maravillosa, Señor. A ese joven al cual tú le has mostrado la luz del evangelio. A ese joven que tú le has dado una familia que le motiva a venir a la iglesia. A ese joven que tú le has dado recursos, le has dado conocimiento, le has dado entendimiento, le has dado vida. A ese joven que tú le has dado una iglesia, hermanos, amigos. A ese joven, Señor, muéstrale tus propósitos maravillosos, futuros, en la vida de ese joven, Señor. A esta iglesia, Señor, que constantemente tambalea ante las presiones sociales, que constantemente, Señor, tambalea cuando nos enfocamos en circunstancias terrenales, olvidándonos, Señor, quién sostiene esta obra.
Y ese eres tú, Señor, el dador de la vida. A nosotros como iglesia, Señor, ayúdanos a fortalecernos más en ti. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia dispuesta, Señor, a entregar lo que tú nos has dado, Señor, en obediencia, en fe, en gratitud por tu obra en nosotros. Queremos ser, Señor, tus manos. Queremos ser tus pies que ayudan, que van, que ministran, que sirven, que proveen, Señor. Más allá de pedirte por los recursos materiales de esta congregación, nuestro clamor en ese día es pedir, Señor, por aquellas áreas espirituales en nuestra vida. Y que eso se manifieste en cómo actuamos como iglesia, Señor. Padre, al despedirnos de este lugar, queremos hacerlo con tu paz y con tu bendición, poniendo, Señor, en tus manos aquellas cargas que son demasiado difíciles para nosotros. Tú nos invitas en tu palabra a venir en ti, Señor, y descansar en ti. Señor, ayúdanos, que cada matrimonio, que cada padre, que hijos que están presentes, Señor, que cada uno de nosotros, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, descansemos en ti, Señor. En tus manos, Señor, delante de ti, a tus pies, ponemos nuestras preocupaciones económicas, preocupaciones familiares, preocupaciones físicas. En tus manos, Señor, ponemos los procesos en los cuales estamos, creyendo, Señor, que tú estás obrando, creyendo, Señor, que tú vas a obrar en nosotros. Gracias te damos por este tiempo, por esta reunión, por nuestras familias, y queremos despedirnos con tu paz y con tu bendición. Todo esto lo hacemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Antes de irse, por favor, no se vaya sin antes darse un apretón.